la universalidad del Evangelio. Esto basado en el capítulo 8 de Hechos, los versículos 26 al 40, que ya hemos leído. Creo que todos conocemos, todos los aquí presentes conocemos la referencia a la Gran Comisión. El texto se encuentra ahí en Mateo 28, los versículos 18 al 20, pero es resumido en Marcos 16, 15, y seguramente ustedes lo han escuchado o lo han dicho también, porque Marcos 16, 15 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el mundo, toda criatura. Por lo que es extraño, pero nos pasa. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces las cosas obvias se nos pasan por alto? Y aquí hay algo que resulta obvio, pero muchas veces se nos pasa por alto. Hasta hace algunas décadas atrás, tal vez un poquito más, había quienes, siendo creyentes, negaban esto. Para ellos, ni todo el mundo, ni toda criatura. Y ya hace más de un siglo, cuando se burlaron de un joven pastor que sacudió a sus hermanos al insistirle, al instarles a disponer recursos para llevar el Evangelio de la Europa cristianizada al mundo pagano, en Asia y África. Pero él estaba interesado concretamente en Asia, en el lejano oriente. Gracias a Dios, William Carey, que ese es el joven pastor, William Carey persistió en su empeño, y con él comenzó un despertar misionero. La posteridad le daría posteriormente el honroso título, merecido por lo demás, de padre de las misiones modernas. Padre de las misiones modernas. Con él comienza todo este movimiento misionero a nivel mundial. Y el que fuera un ignorado pastor bautista rural, no era de la gran ciudad, él era de una localidad rural. Y además él debía ayudarse en su manutención como zapatero, él oficiaba como zapatero. Pero él, por creerle a Dios y por no ignorar lo que es obvio, se convirtió en el gigante espiritual, en un avezado pionero que le llevó la luz del Evangelio a los lugares oscuros y tenebrosos de la India. Pero lugares oscuros y tenebrosos no es solamente en la India. Esos lugares oscuros y tenebrosos están en cada corazón que está sin Cristo. Solo, hermanos, que nos equivocamos cuando ponemos nuestros ojos en lo externo de los hombres, porque no vemos de igual manera a alguien respetable que a un vagabundo. Como que pensamos automáticamente, este sí necesita el Evangelio, y como que vemos a un hombre que está bien y que aparentemente no le falta nada, y decimos o pensamos o asumimos, bueno, no. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Predicarle a un drogadicto, ¿para qué? Es un caso perdido, decimos, ¿verdad? Un alcohólico, un delincuente, y así nuestra lista de casos perdidos aumenta. O sea, casos perdidos, casos que no vale la pena. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? Mi jefe se va a reír de mí. Un político, eso no tiene en cuenta. ¿Para qué le vamos a hablar del Evangelio? No olvidamos que el Señor dijo: toda persona, todo el mundo. Y así, sin darnos cuenta, hacemos todo lo contrario de lo que nos es mandado. Ni a todo el mundo, ni a toda criatura. Como que nosotros
nos convertimos en jueces de a quién le vamos a hablar del Evangelio y a quién no. En el texto ante nosotros, aquí en Hechos 8, tenemos a un hombre. No es un hombre común, sino que es un hombre importante. Dice el versículo 27 que es un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este era un hombre importante. Algo así como un ministro de finanzas de su país, un empleado de confianza de su reina. Etiopía era la antigua Cus. Eran ellos descendientes de Cam, o sea, no eran semitas. Además, él tenía una condición personal que lo excluía de entrar a la congregación, según leemos en Deuteronomio 23:1. Por el hecho de ser eunuco, no podía formar parte de la congregación del Señor. Pero nada de esto detuvo a Felipe. Esto es lo admirable en Felipe. Para Felipe, la cosa estaba clara. Todo el mundo, todas las personas. Él lo había entendido bien. Y había demostrado consecuencia, puesto que él fue el primero en ir a los samaritanos. ¿Se recuerdan? Que los judíos no querían saber nada con los samaritanos. ¿Y quién es el primero que va? Pese a que el Señor le había dado la orden: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hasta entonces nadie había ido a los samaritanos. Pues Felipe, él fue allá a los samaritanos. Y él aquí estaba ahora, obediente a la voz del Espíritu de Dios, a punto de alcanzar a un completo desconocido para él. Alguien de otra nación, de otra raza, de otra condición social, completamente diferente a lo que era él. Así que lo primero que aprendemos aquí es que cuando Dios dice toda persona, Él dice lo que quiere decir, por lo que nadie está excluido. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para excluir a quienes Cristo llama? Hay quienes se excluyen a sí mismos. El Evangelio dice: no, gracias, no es para mí. Pero esa respuesta no debiera desanimarnos. Antes debiéramos recordar las palabras del Señor en Juan 10:27, donde Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Solo Él conoce a sus ovejas, nosotros no. Por eso es que debemos anunciar a toda persona, todo el mundo. Y este es el tiempo en el cual el Señor está reuniendo a sus ovejas en su redil. Felipe oye que el etíope va leyendo al profeta Isaías. Por ese entonces se acostumbraba a leer en voz alta. No es como ahora que la mayoría de las personas leen así. Hay algunos que leen en silencio, pero moviendo los labios. Pero es raro encontrar a alguien que lea en voz alta. Tienen que pedirle que lea en voz alta para que lea en voz alta. La costumbre hoy día no es esa. Pero en ese entonces, cuando las personas leían, las pocas que sabían leer, leían en voz alta. Por eso es que Felipe lo escucha. Y Felipe no solamente escucha que están leyendo, sino que además él identifica el pasaje. ¿De qué me habla eso? De que Felipe conocía las Escrituras. Tampoco se nos debe pasar por alto que en ese tiempo la imprenta no existía, y que quienes tenían rollos o códices más tarde habían hecho uso de una cantidad bastante abultada de dinero, puesto que esto era un proceso largo, lento y costoso. Había que copiar esto a mano. Entonces, si alguien tenía un rollo, si alguien tenía un libro, era alguien que había desembolsado mucho dinero por él. Pero miremos el cuadro. Este etíope
él viene de Jerusalén. Él había ido a adorar al templo. Participó de alguna manera en todo el ceremonial, pero a juzgar por los interrogantes que encontramos de él aquí en este texto, él volvía vacío, volvía confuso. Él no había entendido, como si lo había hecho el publicano de Lucas 18. ¿Recuerda? Que el publicano de Lucas 18, al ver todo ese ceremonial, él exclama: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no había entendido, el etíope. Él había visto que se sacrificaba un cordero, había visto que se derramaba su sangre, que ésta se esparcía alrededor del altar, había visto al sacerdote entrar al lugar santo, lo había visto salir y había escuchado a este decir. El sacerdote, cuando salía de este lugar, decía: Israel, el Señor ha aceptado el sacrificio expiatorio del cordero y ha limpiado tus pecados. Cuando el pueblo que estaba adorando escuchaba esto, estallaba una alegría generalizada. Es como la alegría que sintió usted y que sentí yo al momento cuando supe que mis muchos pecados eran perdonados. Así se sentía el que iba a adorar al templo. Claro, tenía que ir vez tras vez, pero esa alegría él también había participado. Él se había estremecido. El etíope vio todo esto en el templo. Se había estremecido al oír las trompetas sonar, al oír el coro cantar, mientras él podía ver el incienso elevarse, simbolizando así las oraciones del pueblo que subían a la presencia de Dios. Todo esto era simbólico, tenía un significado. Todo esto él lo había visto y lo había oído. Era un culto fascinante. Los ropajes, los distintos cuadros, el inmolar el cordero, la sangre derramada, todo el ceremonial, el silencio, la reverencia, todo esto era impactante a todos los sentidos. Se decía que de bastante distancia se podía sentir el olor a sangre cuando uno se acercaba al templo. Pero a pesar de él haber participado en este culto fascinante, en este culto emocionante, él volvía a su tierra vacío, inquieto. Algo le faltaba. En la providencia de Dios, en el viaje él va leyendo en el libro de Isaías sobre el siervo sufriente, cuando aparece un completo desconocido para él y le pregunta: ¿entienden lo que lees? Creo que es menester hoy hacernos esta pregunta nosotros mismos, porque, hermanos, ¿cuántas veces hemos nosotros leído sin entender? Aquí no hay mucha diferencia con el reproche que Jesús le hace a la mujer samaritana, cuando le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Damos por sentado que si alguien va con Biblia es cristiano, y si va leyendo la Biblia, bueno, es piadoso sin duda alguna. Pero ninguna de estas cosas son sinónimas. No todo lo que brilla es oro, ni todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que llevan Biblia son cristianos, ni todos los que leen la Biblia son piadosos. La pregunta que debo hacerme es la misma que hizo Felipe: ¿entiendo lo que leo? Y aquí estoy dando por supuesto que leemos. He sabido que como chilenos leemos poco y entendemos menos, pero esto no debiera reflejar a los creyentes. Pero tengo que decirlo, somos una parte de esta nación y compartimos muchos de sus defectos y sus vicios. Y esto es algo que a mí me cuesta entender, puesto que conocí a hombres y a mujeres, ancianos ya, que eran analfabetos, pero que cuando ellos llegaron al Evangelio tuvieron hambre de aprender por sus propios medios, aprender a leer. ¿Por qué? Porque ellos querían leer con sus propios ojos sus Biblias.
Y muchos de ellos ni siquiera tenían una Biblia, tenían un Nuevo Testamento. Y eso lo querían leer ellos, no querían que otros les leyeran. Tengo que hacerme la pregunta entonces, ¿por qué no leemos? ¿Qué hace que nuestras Biblias en casa acumulen polvo? Nos damos cuenta que tras esta actitud negligente está la obra del diablo. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta fue la actitud del pueblo de Israel, y ellos y sus hijos pagaron las consecuencias. El reproche de Jesús a los judíos que le rechazaban contienen argumentos poderosos para nosotros a fin de que cambiemos esta actitud. En Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A los judíos les parecía que por el hecho de poseer las Escrituras ya tenían vida eterna. Eso creían ellos. Y no vemos hoy la misma confusión. ¿Acaso no vemos cómo se le asigna al libro físico un valor que Dios no le ha dado? ¿Acaso no vemos el Nuevo Testamento a la vista en los vehículos como protección? ¿No sabemos de Biblias manchadas en salmos específicos porque ahí permanecen abiertas para dar tranquilidad a sus dueños? ¿Qué es esto? Todo esto no es más que ignorancia y superstición, tal como los judíos en tiempos de Jesús. Ellos pensaban: Dios nos ha dado las Escrituras, nosotros tenemos la ley, entonces tenemos vida eterna. No, hermano, una cosa no dice la otra. Lo verdaderamente importante con las Escrituras es que ellas nos dan testimonio de Cristo. Cuando abrimos el libro de Dios es para encontrarnos con su Hijo. Allí Él nos habla. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Hagamos del Salmo 119, versículo 10, nuestra súplica. El salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme. Y la única manera de no desviarnos el camino es conocer el camino. Y conocer el camino es conocer dónde está trazado. Tal vez te quedes tranquilo porque en el fondo sabes que nunca te has convertido. Pero eso es una locura, porque con mayor razón entonces, si estás en este caso, debes buscar a Dios. Porque solo Él puede darte arrepentimiento y fe para creer. Solo Él puede salvarte. Si te informaras, por ejemplo, que padeces de una enfermedad terminal y que en tal lugar allá lejos, en la gran ciudad, hay un médico famoso que puede darle tratamiento a tu enfermedad, ¿qué harías? ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos vamos y buscamos al mejor especialista? Mira, el mejor especialista para nuestro tratamiento, el único que puede sanar nuestra alma, ese es Jesucristo. Él es quien puede darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Solo Cristo. Y a Él lo encuentras en las Escrituras. O puedes como el etíope participar domingo tras domingo del culto. Puedes llegar a disfrutarlo. Puedes pasar horas alegres con los hermanos. Puedes cantar, puedes ofrendar, puedes orar. Pero ¿te has encontrado con Cristo? ¿Te das cuenta que sin Él nada tiene sentido? Eso es lo que encontramos en nuestro texto. El etíope hizo un largo viaje para adorar en el único templo donde se le rendía culto al Dios verdadero. Él no participó de un culto pagano, no era un ignorante ni tampoco un supersticioso, pero a pesar de su esfuerzo y de su dedicación, él no conocía a Cristo.
Por eso fue, participó y se retiró con inquietud en su corazón. Algo le faltaba. El Espíritu de Dios, que llama la atención a Cristo y su gloria, le llevó a detenerse ahora en este pasaje de Isaías. A la pregunta de Felipe, él respondió con otra pregunta y una invitación. Versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él entonces ruega a Felipe que se suba al carro, que se sienta al lado de él, que le explique. Explícame tú. Él no se jactó de saber y admitió su ignorancia. Hay humildad y una actitud enseñable. Estas son dos características que da el Espíritu de Dios cuando comienza a obrar en el corazón. Frecuentemente, tras la jactancia y la autosuficiencia, hay un corazón endurecido por el pecado. ¿Le ha pasado que a veces está compartiendo con alguien y le está hablando de la palabra del Señor, le está hablando de Cristo, y del otro lado uno escucha: no, sí yo sé eso, sí yo sé? Entonces, bueno, ¿sabe tanto? ¿Para qué le va a seguir hablando? ¿Qué es lo que hay ahí? No hay un espíritu enseñable, no hay humildad, hay dureza de corazón. No es posible que aprenda alguien que se niega a escuchar. El pasaje que el etíope leía era nada menos que Isaías 53. Y lo que para el creyente, al leer este pasaje, para el creyente es obvio, para el que está buscando la luz no lo es. El etíope ya había escuchado la explicación popular que daban los rabinos. Ellos daban una explicación acerca de esto. Pero explicar algo no es que el otro lo pueda entender. Además, esta es una labor en la cual no solo tiene lugar el intelecto del hombre, sino que más importante todavía, es el Espíritu de Dios el que debe obrar. El versículo 34 encontramos el ruego del etíope. Dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hay una explicación de todo esto que cautiva el corazón, y como una nota discordante distorsiona el Evangelio. No basta aquí con identificar al Mesías. Esto es solamente información. Un Mesías que no busca venganza, que ama a sus enemigos. Un Mesías que, en palabras de Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un Mesías y Rey que muere no solo por sus compatriotas, sino por los hombres y mujeres de todo el mundo, por quienes son sus enemigos y enemigos de Dios, al punto de que lo crucifican. Pero todo esto tiene un porqué. Y aunque el texto no lo dice, no tenemos la menor duda que Felipe no solo le explicó al etíope cómo él podía entender estas cosas, cómo se aplicaba este pasaje a Cristo, a sus sufrimientos, y que estos sufrimientos de Cristo eran sustitutorios y expiatorios, como el mismo texto de Isaías lo declara, como leímos recién en Isaías 53, los versículos 5, 6, 10 y 11. Dice más: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento de Cristo y su crucifixión son sustitutorios. Tú y yo debíamos estar en ese lugar,
Él murió por nosotros. Nosotros debíamos estar ahí. Como dice Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque yo era un pecador, Cristo murió por mí y mediante esa muerte compró para mí el don del perdón, la redención y la vida eterna. Él llevó todos mis pecados. Él satisfizo la justicia de Dios en mi lugar. Estaba condenado y mis pecados me separaban por toda la eternidad de la presencia de Dios. Yo no tenía oportunidad, ni fuerza, ni voluntad, ni capacidad, ni vida, porque estaba muerto. Pero con su sacrificio en la cruz, Jesucristo expió todos mis pecados y además me vistió con su justicia. Esto fue lo que experimentó Felipe, y partiendo de las Escrituras fue lo que compartió con el etíope. Era lo que éste necesitaba oír. El paganismo no había resuelto su problema con el pecado, porque, hermano, no hay religión alguna que resuelva el problema del pecado. No, es todo engañoso. Es todo engañoso. El cristianismo solamente, la cruz de Cristo, es la solución dada por Dios para el problema del pecado del hombre. La educación, la posición social no lo había transformado al etíope. Había peregrinado al templo del Dios verdadero en Jerusalén, pero por alguna razón no había captado la esencia de los sacrificios. Había participado con solicitud de los servicios, se había impresionado con las imágenes visuales y auditivas, pero él volvía a su tierra con sed de Dios. Y ahora, por fin, luego que Felipe le explica, él entiende que Dios lo amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para salvarle a él, al ministro de un reino lejano, a un africano, a un gentil, a un político. Vino a salvarlo a él. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando comprendiste esto la primera vez, ¿no rebosó tu corazón de gratitud? Recuerdo un himno que cantábamos cuando yo era niño. Dice: oh, mi corazón rebosa de gozo, porque Dios me perdonó en su amor. Cuando somos perdonados, hay gratitud en nuestros corazones. Y la gratitud lo que hace, crea como un sentido de dependencia. Yo me debo a Él. No puede ser de otra manera. El corazón del etíope rebosaba gratitud, porque antes él había experimentado dolor y pesar por haber ofendido a Dios. Hermanos, qué historia maravillosa escuchaba el etíope, pero es la misma historia que hemos escuchado nosotros, y no es solamente una historia, porque son hechos. A pesar de que el etíope no fue un testigo ocular de la crucifixión de Cristo, sin embargo él la creía con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ahora Dios le había dado fe para creer, y habiendo entendido el Evangelio, él ahora quiere obedecer. Esta es una característica de todo aquel que viene al Señor y en el cual el Señor obra. Él quiere obedecer, él entiende el Evangelio, y el paso siguiente es obedecerle al Señor. Versículo 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La primera manifestación de un corazón transformado es que quiere obedecer los principios divinos. Él no los cuestiona, no los relativiza, no los demora. No, él quiere obedecerlo. Escucha la voz del Espíritu de Dios que le habla por su palabra, y él solamente la obedece. Así ha sido siempre, hermanos, y el etíope no fue la excepción. Decimos tener fe en Cristo,
Pero mucho me temo que hemos dejado de tener fe en el Evangelio. Quiero explicar esto. No quiero que me malentiendas. No eres salvo por tener fe en el Evangelio. Eres salvo por tener fe en Cristo. Y tener a Cristo es tener el Evangelio. Pero puedes tener el Evangelio y no tener a Cristo. Entonces, ¿qué es dejar de tener fe en el Evangelio? Es creer que para el aquí y el ahora, a todas las gentes y en todo lugar, los hechos del Evangelio ya no salvan a las personas. Hay muchos por ahí que ya no van con el Evangelio y que buscan llegar a las multitudes con otras cosas, no con el Evangelio. Y nosotros hemos sido permeados también por esa idea. No sé por qué llegamos a pensar que nuestro mundo, la gente que conocemos y que nos rodea, es distinta. Que el Evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, el Evangelio que salvó al etíope, el Evangelio que salvó a los corintios, hermano, a los corintios, el Evangelio que los salvó a ellos, el Evangelio que levantó iglesias en todo el mundo conocido en el siglo I de nuestra era, ya no los salva. No puede salvarlos ahora. Y en vez de presentar a Jesucristo y a este crucificado, le hablamos a los inconversos de ética y de hacer las cosas correctas. Es bueno que los hombres obren bien. Claro que sí. Pero, hermano, ¿puede el árbol malo dar buen fruto? ¿Pueden los espinos dar higos? ¿Qué es lo que necesitamos entonces primero? ¿Qué es lo que necesita todo hombre y toda mujer? Nacer de nuevo, nacer de arriba. Eso necesita. Deja de preocuparte del estilo de vida que lleva. No, eso no le interesó al Señor con la mujer samaritana. No le interesó al Señor cuando vinieron los leprosos ante Él. No, Él le habló palabras de vida. Entonces, no le hablemos a los inconversos de ética, de hacer lo correcto, porque debemos recordar, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Pablo lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez, todo aquel. ¿Tienes inconversos cercanos? Yo creo que todos nosotros tenemos inconversos cercanos. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos orar por ellos, claro que sí, pero debemos hablarles de Jesucristo. Debemos contarles la historia del amor de Dios. Debemos llevarles al Calvario, que ellos sepan que allí en la cruz mi Jesús murió. Y murió por mí, por mi pecado. Si no hubiera sido así, estaría irremediablemente y eternamente perdido. Y así están las personas que no han acudido a Cristo. Tu vida de creyente habla de que eres diferente, porque algunos dicen, bueno, no, yo predico con mi conducta, yo hago las cosas bien, hago todo, así predico yo. Está bien, la vida del creyente habla, cierto, de que eres diferente, pero eso no basta para que los demás conozcan el Evangelio. No basta. Debes abrir tu boca. Versículo 35, entonces Felipe dice, abriendo su boca. Debes abrir tu boca. ¿Eres un buen trabajador? ¿Están dando un buen ejemplo? Perfecto, muy bien. Ahora te falta, abre tu boca. Habla de Cristo. Solo una cosa puede mantener tu boca cerrada. ¿Cuál es? El pecado. El pecado cierra tu boca. Pero no añadas pecado a tu pecado. Debes confesar tus faltas a Dios. Debes arreglar los asuntos pendientes con tu prójimo. Debes dejar el orgullo, porque solo te traerá amargura y más dolor. Dios
ha prometido su asistencia divina para ayudarte a obedecer estos santos propósitos, y Él será glorificado en tu situación y en tu vida. Tal vez no abras tu boca porque argumentas, no sabes qué decir. También se escucha eso. Es que yo no sé qué decir, yo no tengo palabras. Entonces, hermanos, reconozcamos nuestra ignorancia, admitamos nuestra negligencia por dejar de nutrirnos con la palabra de Dios, y hagamos el propósito de volvernos al Señor y a su palabra. Y debo decirte que no necesitas mucha teología para decirle a otro dónde encontrar el pan de vida que descendió del cielo. No necesitas saber mucho. O para anunciar como el ex ciego: yo era ciego y ahora veo. Eso era lo que él sabía. Esto es lo básico, esto es lo elemental. Mira, hubo uno sin ninguna instrucción religiosa, por años enajenado, violento, muy peligroso. Él vagaba por los montes, por lugares desiertos, y vivía en los sepulcros. Mira el tipo de hombre que era. Pero vino Jesús a él. Todo hombre. Todo hombre. Es que nada es imposible para Dios. Pero está trastornado. Todo hombre. Pero este está desquiciado, está metido en el mundo del alcohol, de las drogas. No, todo hombre. Viene Jesús a este hombre y le sana. Este hombre vuelve en sus cabales. Y él ahora asoma en su alma la gratitud. Lo que habíamos hablado, Dios obra, inmediatamente nace gratitud en el corazón. Así este hombre, que antes era alguien perdido, ahora él quiere estar con el Señor. Solo quiere estar con su Salvador. Ya no le interesa ninguna otra cosa. Pero Marcos, en el capítulo 5, versículo 19, registra la respuesta de Jesús a los ruegos del que había estado endemoniado. Miren lo que le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Tenemos algo para contar? Sí. Si eso es genuino, si eso es real, tenemos algo para contar. Y vamos a ir a las Escrituras ahora para entender mejor cómo es que el Señor me salvó, para guiar a otros de las tinieblas a la luz. ¿O no hemos sido llamados para eso? En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora ya no. Y hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces tengo que preguntarme: ¿he visto? ¿He oído? Tal vez la razón por la cual no compartes el Evangelio es porque todavía no has visto ni has oído. Si este es el caso, entonces te invito a venir a Cristo. Confiésale tus pecados al Señor. Cree que Él murió por ti, que Él llevó todos tus pecados a la cruz del Calvario y satisfizo por ti la justicia de Dios allí en el Calvario. Si ese es tu caso, ven a Cristo ahora y, como el etíope, recibe la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.